Bueno, vamos a conversar de política, de medicina, de todo lo que compete, ¿no?, a este personaje que tenemos en la mañana de hoy, diríamos diverso, es secretario general de la Alianza por la Democracia y además de eso diputado al Parlacén y médico, como dije, dirigente político. Bienvenido, Carlos Sánchez, a este resumen matinal. Buenos días, bueno, contento de estar aquí en Resumen Matinal nuevamente, un programa al que siempre venía. Sí. La diva lo tenía votado, Carlos. Sí, no me llamaba. Sí, no me cuando llamaba. estábamos en el otro canal, ¿no? Sí, Cuando Juan estaba allá. Cuando estábamos en el espacio del canal 25. El 25. Y ya tenemos un año acá. Sí. Sí. Bueno, Carlos, Esto es un reencuentro. Sí, Así es. Sí. Nos gustaría que tú hagas, diríamos, un vistazo, ¿no?, a la situación política del país. Tú eres diputado al Parlacén, sale ahora en unos cuantos días. 2 o 3 días. Sí. ¿Son electos igual aquí? Igual, entran cada 4 años, en la misma época. Perfecto. El curul de los diputados del Parlacén coincide totalmente con el de los diputados nacionales. Tú sabes que mucha gente, incluido yo, a veces digo, ¿cuál es la razón de los diputados al Parlacén? Me cuestiona y me cuestiona gente. ¿Tú tienes respuesta para eso? Claro que sí. Claro. Vamos a ver. Bueno, República Dominicana decidió iniciar un proceso de integración con Centroamérica y se adhirió a un tratado internacional, ¿verdad? Y se formó lo que es el Sistema de Integración Centroamericano y República Dominicana, el SICA. Y como parte de ese sistema de integración existe un parlamento, y ese parlamento es el Parlacén. Igual que existe en Europa, igual que existe en América Latina, todos los sistemas de integración tienen un parlamento. Esos parlamentos son los órganos políticos de integración de esas naciones que deciden juntarse. República Dominicana lo decidió y está establecido en su constitución ya desde hace bastante tiempo. Lo que tiene que ver, perdón, Juan, para completarnos la idea, lo que ustedes legislan, ¿qué impacto tiene en cada uno de los países de los miembros? Bien, nosotros somos 6 países que integramos el Parlacén, 20 diputados por cada nación, nos juntamos todos los meses a trabajar, a legislar, a representar y a fiscalizar, igual que los parlamentos nacionales, iguales. Ahora, el Parlamento Centroamericano tiene aún todavía un camino por recorrer, y es que sus legislaciones deben ser vinculantes. Ese es un elemento que todavía aún no está presente en la legislación del Parlamento Centroamericano, como ocurrió con el Parlamento Europeo, que también durante un tiempo ellos tenían iniciativas, pero no eran vinculantes, hasta que después, unos años más tarde, después de su creación, lograron la acción vinculante de cada una de sus leyes. Y eso es lo que el Parlamento tiene que lograr, en este caso el Parlamento Centroamericano, para fortalecerse. Estamos hablando que el Parlamento Centroamericano lo compone República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua. 6 países los componen. Sí. Pero en momentos en que hablamos de una reducción del Congreso Nacional de la República Dominicana ante una posible reforma constitucional y las decisiones del Parlamento Centroamericano no son vinculantes, también pudiera cortarse esa parte para ahorrar dinero de los recursos públicos. Son dos cosas distintas, Primero, ante todo, yo pienso que la variable recurso económico para tomar una decisión de esa envergadura no es suficiente para cualquier caso, tanto para el Parlacén como para los diputados nacionales. No es suficiente, hay que buscar otros argumentos, digamos, más poderosos. O sea, ¿usted cree que lo que se ha esgrimido ahora para hablar de 50 diputados menos aquí en el país, el aspecto económico no tiene asidero? Tiene asidero, pero no es suficiente, digamos, hay que buscar otros argumentos más que nos digan a nosotros que tendremos una mejor democracia, que habrá una democracia mejor representada, con mayor calidad y otros elementos más. Decir que yo voy a tomar una decisión en ese orden solamente porque voy a ahorrar tantos millones de pesos, pienso que... Eso es lo que ha dicho el Ejecutivo. Sí, pero pienso que es insuficiente, hay que ahondar en otros elementos más que nos lleven a nosotros a decir, bueno, vamos a reformar todo el sistema legislativo, y ese sistema legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, podría darnos a nosotros una mejor calidad en la democracia. Ese es mi parecer en ese sentido. Y en cuanto al Parlacén, lo mismo, el aporte que hace nuestro país para la integración centroamericana, que no solamente en el caso del Parlacén, también tenemos otros órganos comunitarios que tienen que ver con los ministerios que integran cada una de nuestras naciones, que tienen espacios en el sistema de integración,
que es un aporte fijo. Decir que vamos a eliminar uno de estos organismos para ahorrar dinero, creo que no es un argumento válido a esta altura. La democracia cuesta, los órganos, la integración de los países cuesta. En ese sentido no creo que tampoco tengamos condiciones para eliminar el Parlacén en República Dominicana, o la participación de República Dominicana en el Parlacén. No creo que haya condiciones para eso todavía. Pero es que no son vinculantes, Carlos. Entonces, si las decisiones del Parlacén no son vinculantes para con la República Dominicana, ¿qué hacemos en ese órgano? O fortalecerlo, darle la vinculación. O sea, yo pienso que ahí... ¿Los demás 5 países la tienen vinculante? Bueno, es que es un solo órgano. Las decisiones son colectivas. Cuando yo digo que no son vinculantes, que las decisiones del organismo como tal... No impactan en los países. Ahora bien. Pero digo que si nada más en República Dominicana, que no impactan... No, en ninguno. Ok. Pero espérate. Cada uno de estos países tienen establecido su forma de elección y también cada uno de estos países tienen condiciones especiales para sus diputados del Parlacén. Pongo 2 ejemplos, Nicaragua y El Salvador. En el Nicaragua y El Salvador, los diputados del Parlacén, además de legislar para el Parlacén, tienen posibilidad de introducir iniciativas de ley en sus respectivos países. O sea, que le da una condición bastante positiva. Eso podríamos hacer aquí. Yo lo que entiendo es que aquí, en vez de pensar en eliminarlo, hay que pensar en fortalecerlo, como un elemento necesario para la integración de Centroamérica y República Dominicana, que es muy positivo. No es lo mismo un mercado de 10 millones de personas como tenemos ahora en República Dominicana que un mercado de 60 millones de personas cuando estamos hablando de integración centroamericana. Entonces, la idea correcta, lo importante sería fortalecer el Parlacén, como fortalecer también el Parlamento Dominicano. Eso es lo positivo en ese sentido, y no eliminarlo, porque más tarde habría que crearlo de nuevo. Si no, no habrá integración en ningún momento entre los países centroamericanos y República Dominicana. Bueno, conversamos con Carlos Sánchez, él es secretario general de la Alianza por la Democracia, APD. La gente lo conoce como el partido de Max Puig, para tenerlo un poquito más, diríamos, de referencia. En ese mismo orden de idea, Carlos, si usted parte de que el Parlamento Centroamericano debe mantenerse y fortalecerse, es su concepto, esta introducción que supuestamente el presidente va a hacer el próximo 16 de agosto de la reforma de la Constitución, que básicamente verse en 4 puntos, y el que usted ha tratado aquí tiene que ver con la reducción de los diputados. ¿Cuál es el problema que usted ve en la representatividad de la reducción de esos diputados? 50 se habla. Bueno, yo pienso que hay que tener mucho cuidado cuando tú hablas de reducir cantidad de legisladores, porque actualmente nuestro país ya tiene una cierta distorsión en cuanto a la representación legislativa por territorio, sobre todo en el Senado de la República. Aquí tenemos senadores que representan provincias que tienen 25, 30, 40 mil habitantes, y senadores que representan... La del suroeste, por ejemplo. La del suroeste, por ejemplo, Pedernales, Independencia, tienen una cantidad de habitantes y un senador que es mucho más pequeña que la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Santo Domingo y tiene el mismo senador. Entonces, hay que tener mucho cuidado que vayamos a hacer con los diputados lo mismo que está pasando con los senadores, y empezar a reducir diputados que pueda entonces perjudicar la representación territorial. Eso es a eso que llamo la atención, para tener mucho cuidado. Hay que buscar la fórmula entonces en cómo se va a comportar entonces la legislación, cómo vamos a legislar, cómo vamos a escoger a los diputados en cuanto a proporción territorial. Carlos. Ahora son 50 por cada, un diputado por cada 50.000 habitantes. Sí. Habría que ver cómo se va a hacer eso entonces, porque habría provincias que no tengan 50.000 electores. Sí. Los dejaría sin diputados. Eso es lo que yo ya... O seguirán representando diputados provincias con una representación por debajo de la que tendrán otras provincias más grandes. Eso es lo que estoy tratando de mandar. Pero ese mensaje. Dicha reforma implicaría la eliminación de la ley del método de Homs. Obligaría, por la forma en la elección, porque entonces lo que estaríamos haciendo, unas elecciones con menos diputados, sería más cara, y el que tenga cuarto, el que tenga más saliva comerá más hojaldre. Bueno,
si tú estudias la evolución del sistema político electoral de República Dominicana, tú te das cuenta que en la medida que pasa el tiempo, el dinero tiene más peso. No importa que esté o no el método de Homs. Eso es independientemente de que ¿Aquí exista. o en cualquier parte de la democracia? ¿O más aquí? Bueno, eso es, la evolución es general en toda América Latina. Porque he estado haciendo algunos estudios en América Latina y es la misma situación. Sí, la misma situación en todas partes. Y la desafección va creciendo también de los electores. Cuando hablamos de desafección es que la gente no se identifica con los partidos. Va perdiendo la fe en los partidos, se va saliendo y cada vez hay menos gente adscrita directamente a los partidos políticos. Pero lo del método de Homs, independientemente de que exista o no el tema de la representación, pienso que hay que estudiarla bastante bien para no crear una mayor distorsión de la que ya existe hoy. Carlos, ustedes en la APD, Alianza por la Democracia, ¿están de acuerdo con la reforma constitucional y la apoyarán? Sí, estamos de acuerdo y la vamos a apoyar totalmente, haciendo las observaciones precisas para que esta sea reformas que contribuyan con el desarrollo de la democracia. ¿Eso quiere decir que ustedes están de acuerdo con la unificación de las elecciones? Estamos de acuerdo con la unificación de las elecciones. La reducción de los diputados. Pero estudiando cómo va a quedar la representación territorial, estudiando para que este elemento no crea una mayor distorsión que ya que los candados que existe. Estamos de acuerdo con el candado, es algo bueno. Esto ayudará a la democracia dominicana. Ustedes se han fijado que las últimas reformas constitucionales del país, ¿para qué han sido? Para que el presidente de turno trate de reelegirse a pesar de que la Constitución dice otra cosa. Entonces, un candado que ayude en ese sentido va a ser positivo. No va a ser la parte institucional, Carlos, que yo, ¿verdad?, como ciudadano y periodista, es mi preocupación, porque mañana vendrán, si ustedes, los actores políticos, partidarios, no tienen la conciencia de respetar las reglas de juego, mañana vendrán otros y dirán, bueno, esos candados están oxidados, hay que ponerle otro, si no crecemos institucionalmente. Eso es posible, eso es posible. Cada época trae su librito, ¿verdad? Pero ahora, si ponemos un candado donde todos nos pongamos de acuerdo, y eso es lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, que sea por consenso, que nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, habilitar el referéndum que tiene que ver ahí, que está en la Constitución, que ya, diríamos, casi tiene mayoría de edad, porque eso es bueno, está en la pubertad, porque fue en el 2009. Hay que habilitarlo. Entonces, ¿por qué no se consulta a la gente en ese aspecto? Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y mi partido está de acuerdo contigo. Hay que buscar mayor participación de la población. Nosotros tenemos que ir a una democracia que ahora es representativa, hacia una democracia participativa, y el referéndum podría ser útil en ese sentido. Pienso que sí, que eso se podía tomar en cuenta ahora y se puede entrar en el debate. Esos son los elementos que necesitamos para introducirlo en el debate y que lo que salga de la reforma que estamos planteando sea mucho mejor. Carlos, saliendo ya un poco de la reforma y los cambios en República Dominicana, el Parlamento Centroamericano, como bien explicaba, tiene 6 integrantes. Se ha tratado en una de sus sesiones el tema Venezuela, que es un país que impacta en la región, y que los 6 países que componen el Parlamento Centroamericano han sido duramente afectados, sobre todo Panamá, República Dominicana, como países que han tenido una gran cantidad de venezolanos que han emigrado hacia ese territorio. La Asamblea no lo ha tratado porque las elecciones de Venezuela fueron recientes y nosotros nos vamos a reunir aquí en República Dominicana en este mes y ahí seguro que se va a tratar, pero todavía no ha tratado. Los bloques partidarios internos sí lo han tratado, pero ya eso son iniciativas particulares de los propios diputados dentro de sus bloques ideológicos. En el Parlacén tenemos bloques ideológicos. Pero en el bloque de República Dominicana, ¿cuál es la posición de los diputados dominicanos del Parlacén? Tenemos reunión hoy. Cuando yo salga de aquí tenemos reunión y posiblemente se trate el tema. ¿No? Desde el punto de vista ideológico, diríamos que el APD está en sintonía centro-izquierda o de izquierda. Centro-izquierda. Centro-izquierda. ¿Cuál es la valoración que ustedes han hecho, tú como secretario general y Mascui como presidente del partido, de esto que Juan ha señalado, que ha llamado la atención por primera vez tal vez una elección de un país latinoamericano que ha impactado al mundo, ¿no? Porque hasta China ha fijado posición, ¿no? Y los grandes bloques.
Así es, Venezuela hoy es un tema de la política interna de las naciones del mundo, distinto a lo que ocurría antes, que era política internacional. Ahora es distinto, eso se ha dado gracias, ¿verdad?, o a partir de los intereses globales y geopolíticos que están en juego no solamente en Venezuela, sino en todo el planeta. Venezuela hoy día es una sociedad profundamente dividida y enfrentada. Eso es el dato más concreto que tenemos. Y lo que acaba de ocurrir con el proceso electoral de Venezuela es que, bueno, una parte de ese país quiere que Maduro continúe, haya ganado o haya perdido. Sí. Y por otro lado, otra parte también bastante grande de ese país quiere que Maduro se vaya, haya ganado o haya perdido. Y ese elemento, digamos, crea condiciones difíciles para llegar a un consenso, para llegar a una postura que pueda, digamos, ser beneficioso para todos. Aún así, yo pienso que Venezuela seguirá avanzando y que al final la democracia venezolana, y eso es nuestra aspiración, se fortalecerá y que en algún momento, ¿verdad?, de los próximos meses, años, una solución va a impactar positivamente a Venezuela. Ahora yo pienso que la correlación de fuerza a nivel global y a nivel interno favorecen al gobierno actual. ¿Cómo así, Carlos? La correlación no de fuerza. Entiendo. La correlación no de entiendo, fuerza, Carlos, porque la mayoría de la gente reconoce que el mundo sacó un chorro de votos. Pero no estamos hablando de la votación. Sino sí, yo entiendo. Estamos hablando de otra cosa. Sí, y la democracia es otra cosa. Sí, pero sabemos que todas las instituciones dependen al Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero estamos hablando de otra cosa. Pero vamos a explicar esa cosa para que la gente lo entienda, porque yo puedo entender, pero la gente no. Vamos a explicarlo. A nivel geopolítico, ¿qué está pasando en el mundo? Hay un conflicto muy grave y serio en Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Israel está enfrentándose a Irán, está enfrentándose a Palestina, pero también está con posibilidad de que otros vecinos de ese país se enfrenten en guerra con él. Eso coloca una situación bastante indeseada, digamos, para los Estados Unidos, que es el actor que hay que tomar en cuenta en este análisis. Y eso va a producir que los mercados se disparen, como ya de hecho está pasando, que el petróleo suba de precio, y a Estados Unidos no le conviene eso, sobre todo a los demócratas que están en el gobierno y que van a unas elecciones en noviembre y la pueden perder si hay inflación o si sube el precio del combustible en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no quiere que en Medio Oriente siga esa situación por donde va, pero tampoco quiere que esa misma situación se le produzca en América Latina, en este caso en Venezuela, que sería también una fuente de abastecimiento importante de petróleo para Estados Unidos. Los demócratas, fíjense cuál ha sido la postura actual del gobierno de Estados Unidos, que primero dijo una cosa y después dijo, espérense, vamos a ser más reflexivos, vamos a ser más prudentes, y la cosa va por otro lado. Por lo tanto, en materia geopolítica internacional, el mundo lo que quiere en este momento es que las cosas no se agraven. Además, hace unos cuantos años no existían los BRICS. Sí. La correlación política a nivel planetario. El contrapeso cambió, Juan, cambió. Ya no es lo mismo tenemos. No es unipolar. El mundo unipolar de hace 15, 20 años atrás. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Venezuela tiene mucha posibilidad de entrar a los BRICS y con él entrar con la mayor reserva petrolera del mundo, a los BRICS, que a pesar de que tenemos que girar hacia el cambio de matriz energética, donde el mundo consuma menos combustibles fósiles y más combustible limpio, ¿verdad? Energía solar, esas cosas, aún se necesita mucho este tipo de energía. Sí. Por lo tanto, tampoco a Estados Unidos le conviene que los BRICS se fortalezcan. Eso es en materia internacional. En materia interna, ¿cómo es la cosa? Tenemos en 30 segundos, ya tenemos el tiempo, Carlos. Bueno, en materia interna, hoy Maduro está en mejores condiciones que hace 2 o 3 años atrás, porque la economía ha mejorado un poco. Está y más consolidado con las Fuerzas Armadas, y una parte de la población también lo apoya. En ese sentido, ellos están en este momento en una posición de fuerza.
tratando de controlar el ambiente, pero es una mejor correlación de fuerzas que hace un par de años. Bueno, pues vamos a agradecer, ustedes han visto, ¿no?, esta dimensión del análisis de Carlos Sánchez, agradecemos, se nos quedó el tema de la medicina, pero va a ser que la Yasmín, pues en la próxima los invite para hablar un poco más expandido del tema de su especialidad, que es la medicina. Así que agradecemos su presencia, a ustedes por la atención prestada, muchas gracias, sigan en sintonía con BTV, hasta mañana.